La principal novedad que introduce el derecho europeo en el 2014 es que la Directiva de Concesiones, la 2314, regula ya la figura de las concesiones de servicios públicos, que había estado excluido y se dejaba el ámbito nacional, y regula además no solo los procedimientos de adjudicación, sino también la fase de ejecución, cumplimiento y extinción. De tal manera que ahora hay una regulación europea completa de cómo se deben prestar las concesiones de obras o de servicios, y eso hace que afecte al régimen jurídico nacional de los distintos países. Pues las principales conclusiones, en primer lugar, que en el debate sobre la prestación de los servicios públicos, yo creo que a la ciudadanía lo que le interesa es la mejor calidad de la prestación de esos servicios, no tanto el quién, sino el cómo se prestan, y en ese contexto, de esa primera reflexión, valoramos que el interés público no es un monopolio de las administraciones públicas, sino que el interés público puede ser prestado de forma conjunta también con socios privados que coadyuvan en la prestación de ese mayor interés general. Es importante reforzar la idea de que lo público es de todos, no solo de las administraciones públicas, y que una alianza entre un socio público y un socio privado que aporta conocimiento, que aporta financiación, que comparte riesgos, puede conducir a una mejor prestación de ese servicio público con una mayor calidad, con una mayor eficiencia. Y que hay que evitar, por tanto, los apriorismos de que lo público o lo privado, me da igual uno u otro, es mejor que lo otro, sino que lo que se busca es el equilibrio entre lo público y lo privado. Y tercera conclusión muy importante en un estudio jurídico es que el derecho marca unas reglas, en este caso el derecho europeo, el derecho constitucional, en la idea de dar seguridad jurídica, de dar certeza, además en unos escenarios donde se mueve la competencia, se mueve el mercado, y hay que garantizar que las inversiones de largo recorrido van a tener certeza en lo que se vaya a hacer. La normativa europea no permite, en base al interés público, ni modificar un contrato, ni mucho menos extinguir ese contrato. La normativa europea ha eliminado los privilegios de las administraciones públicas en relación a la ejecución, porque prima el derecho a la competencia, prima el principio de cumplimiento de las reglas pactadas, y por lo tanto no hay posibilidad jurídica ahora, por exigencias europeas, de solo con interés público pretender extinguir anticipadamente una concesión. O hay incumplimiento, o cumpliéndose hay que estar a lo pactado, y si realmente existiesen otros parámetros que justificasen la expropiación de esa concesión, con los trámites expropiatorios se podría proceder a confiscar ese derecho real. Bueno, si se tramita de forma incorrecta el rescate de una concesión, la primera posibilidad es que se impugne en vía administrativa ante el órgano jurisdiccional competente. En este caso podrían irse a la jurisdicción contenciosa o, como superaran las cuantías y ya es competencia, acudir a los tribunales administrativos de contratación pública. Ahí se haría un análisis de legalidad administrativa, si se cumplen o no los estándares que exige la legislación para que se pueda proceder a esa extinción o ese proceso de reinternalización. Que no los cumple, se declara la nulidad de esa actuación administrativa. Segunda opción, que además de ser nulo realmente hubiese un componente existía un tipo penal. En ese caso, pues la empresa afectada, si así lo considerase, buscaría la posibilidad de exigir responsabilidades penales por una actuación que considera no solo ilegal administrativamente, sino ilícito desde el punto de vista del derecho penal. Por ejemplo, prevaricación, coacciones, usurpación. Habría que verlo. Lo normal, lo ordinario es que no se acuda a la vía penal, porque siempre es la última ratio en el derecho, sino que se haga un análisis, un contraste de la legalidad jurídico-administrativa, y si se decide que no es legal, se anula y se queda el acto anulado y se vuelve a la situación de origen. Para rescatar una concesión, la administración tiene que motivar por qué se rescata esa concesión. El rescate por interés público ya no es posible, con lo cual rescatar como tal no puede rescatar, podrá expropiar. Si ha incumplido la empresa, eso es una resolución por incumplimiento, que eso es distinto del rescate. O sea, si la empresa ha incumplido, como cualquier contrato de un particular con otro, si incumple se resuelve. El rescate es que, habiendo cumplido la empresa y estando cumpliendo, se decide anticipar la extinción de ese contrato. Eso, con la normativa europea, no es posible, salvo que se inicien los trámites de una expropiación forzosa, conforme al TES y los cánones de una expropiación forzosa, que son muy restrictivos, porque la regla es que hay que estar a lo pactado, y que mientras cumpla el socio privado no hay motivos para que se pueda anticipar ese contrato.
La normativa europea en principio es neutra sobre esa opción. De hecho dice que cabe la gestión directa como la gestión indirecta. Pero la Unión Europea es verdad que piensa que desde el mercado, desde la competencia bien regulada, se pueden satisfacer muy bien los servicios públicos. Lo único que exige es que la decisión que se adopte se base en un canon de eficiencia y de racionalidad de esa decisión. Que la gestión pública es más conveniente, pues hágase, pero si el canon de eficiencia, de mayor calidad de la prestación, aconseja acudir al socio privado, que se vaya a ese socio privado, que se haga un contrato o una concesión y sobre todo, insiste, se arme bien la relación jurídica con ese concesionario, con ese contratista, para que haya equilibrio entre los distintos intereses en juego y que tampoco se ceda de forma sin ningún tipo de control el interés público a un socio privado, que es lo que ha podido suceder en alguna de las concesiones o contratos en España, donde yo creo que es verdad que ha habido disfunciones, también muy imputables no solo a la empresa, sino a la administración, que pudiendo haber vigilado no ha vigilado, o que pudiendo haber establecido un régimen jurídico mucho más concreto y mucho más encorsetado, no lo ha hecho. Es decir, el contrato público no es el enemigo, el contrato público para la Unión Europea es uno de los instrumentos principales para hacer políticas públicas, en tanto se movilizan grandes recursos y permite implementar políticas públicas. Yo creo que el debate hay que centrarlo en cómo desde el contrato, con la colaboración público-privada y bien montada la relación jurídica, se pueden prestar servicios de calidad a los ciudadanos, y si se piensa que la gestión directa, por ejemplo, la sanidad pública española es un buen ejemplo, funciona bien, pues en ese caso no acudir al sector privado, dado que ya está satisfecha en gestión directa esa necesidad a los ciudadanos.